Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy, 8 de febrero, vamos a hablar acerca del amor, ¿sí? Estamos siendo guiados por las lecturas diarias de John MacArthur y el devocional de hoy se llama Dios es amor. Dios es amor. Todos lo sabemos, pero vamos a meternos un poco en esa idea, ¿sí? El pasaje que vamos a utilizar para conversar es Primera de Juan 4:16 y dice lo siguiente: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Este texto es muy importante, porque básicamente lo que nos dice es que nosotros no podemos amar verdaderamente si no conocemos a Dios. Más allá de que nosotros como seres humanos creemos saber cómo amar y amamos a las personas a nuestra forma, la Escritura nos muestra que el amor verdadero solo es posible llevarlo adelante y hacerlo crecer en nosotros a partir de una relación cercana con aquel que es el amor, que es Dios. Así que vamos a la lectura y vamos a ver cómo MacArthur nos guía en este tema. Dice: al decir Dios es amor, el apóstol está haciendo una declaración muy fuerte sobre el carácter y la esencia de Dios. Amar es la naturaleza misma de Dios. El amor impregna quién es Dios. Esto es muy importante. La naturaleza de Dios es el amor. Está bien, ¿no? Dios es amor, dice Juan. No es una de las características de Dios. Es lo que define el carácter de Dios. Si alguien quisiera entender a Dios, tendría que partir tal vez por esta definición. Dios es amor, con todo lo que el amor significa. Así que si no escuchaste el devocional de ayer, te invito a que lo hagas, porque ayer hablábamos de qué es el amor. Ahora, sigamos leyendo un poco más. Dice: esta declaración, Dios es amor, es tan profunda que nada menos que San Agustín o Agustín de Hipona la vio como una prueba importante de la doctrina de la Trinidad. Si Dios es amor, es decir, si el amor es intrínseco a su propia naturaleza, entonces Él ha amado siempre, incluso desde la eternidad pasada, antes de que hubiera cualquier objeto creado por su amor. A ver, no quiero que te confundas, ¿sí? Agustín fue un destacado teólogo, ¿sí?, que entendió un montón de cosas de la Escritura y nos las explicó, ¿no?, de una manera particular. Y lo que él dice es que evidentemente si Dios es amor, ese amor no solo se manifiesta a partir de su historia de redención con nosotros, donde el Señor Dios envió a su Hijo amado para morir en la cruz por la humanidad, ¿sí?, sino que ese amor ya estaba presente antes de la creación de todas las cosas. O sea, para ponerlo en palabras sencillas, antes de que el Señor hiciese al mundo y nos hiciese a nosotros, ya amaba. Tendemos a ver el amor de Dios en relación a nosotros y entendemos evidentemente que la mayor muestra de amor de Dios hacia nosotros es habernos entregado a su Hijo. Y es verdad, pero Dios no comenzó a amar a partir de habernos creado, sino que Dios ya amaba. Y esto es importante porque tenemos entonces que entender que la relación de la Trinidad, o sea, el Padre con el Hijo con el Espíritu con el Padre, era una relación de amor. Y esto el Señor lo aclara, dice: el Padre me ama. ¿Está bien? Y esto es lo que sigue diciendo aquí MacArthur. Dice: Agustín indicó que ese amor debe haber existido entre las personas de la Trinidad, con el Padre amando al Hijo y así sucesivamente. De modo que, de acuerdo con Agustín, el mismo hecho de que Dios es amor corrobora la doctrina de la Trinidad. Claro, porque si Dios es amor y es una sola persona,
no tres, como sabemos que la Biblia lo expresa, ¿a quién amaba a Dios antes de que todo existiese? Si estaba solo Él. Pero como la Trinidad nos muestra que Dios no es una persona, sino tres, podemos entender que el amor comenzó entre estas tres partes de la Trinidad que son Dios. Espero no confundirte hoy, pero vos sabés, y esto es muy importante, que la Escritura nos dice que Dios es una familia donde hay un Padre, donde hay un Hijo y donde está el Espíritu Santo. Y las tres personas se relacionan entre sí a través del amor. ¿Está bien? Esta es la característica principal de la relación en la Trinidad. Y por tanto, nosotros hechos a su imagen, debiéramos entender que no hay mejor manera de relacionarnos con los demás que a través del amor. ¿Está bien, no? Es evidente, dice MacArthur, que el amor en este contexto se describe como una realidad eterna. Se desprende de la naturaleza misma de Dios y no es una respuesta a algo fuera de Dios. Y esto es lo que decíamos recién, ¿sí? No es que Dios está amando algo que no es Él. Dios ama y la relación del Padre con el Hijo tiene que ver con el amor. ¿Está bien? El apóstol dice, no está diciendo que Dios está amando, como si estuviera hablando de uno de sus muchos atributos, sino que Dios es amor, como si dijera que el amor domina e influye en todos los atributos. O sea, nosotros entendemos que todo lo que Dios hace está modelado por su amor, está dirigido por su amor. Por ejemplo, la Escritura dice que Dios al que recibe por hijo lo disciplina, ¿no? Has escuchado esto muchas veces. Dios disciplina a sus hijos. ¿Por qué lo hace? Porque los ama. El amor es el motivador de la disciplina en Dios. Como nos ama, nos corrige para que mejoremos, para que avancemos, para que maduremos. No lo hace porque está descargando ira o enojo, o como, vamos a decir, un pequeño castigo que recibimos por ser pecadores. No, el Señor nos disciplina porque nos ama. El amor es lo que, como dice aquí, domina o influye todas las cosas que Dios hace. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Para ponerlo en palabras sencillas, todo el trato que Dios tiene con vos es porque te ama. No hay otra razón. No hay otra manera, ¿sí?, en la que Dios hace las cosas. Nos ama y por eso nos trata como nos trata. Sin duda, el amor moldea hasta los juicios de Dios. ¡Qué maravilla! Es que aquel que es fuego consumidor, aquel que es luz inaccesible, sea también la personificación del amor. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Esto es impresionante. Hay algunos pasajes que son sorprendentes, porque la Biblia dice que cuando Dios se enoja, por ejemplo, al ver la injusticia del ser humano, allí se activa como a través de su amor el mecanismo de la compasión, y pareciera que la compasión que empieza a crecer en Dios, a surgir en su corazón, aplaca su ira. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Nínive? El Señor mandó a Jonás a decir que Nínive iba a ser destruida en 40 días porque ellos habían pecado y su pecado merecía la destrucción total, el juicio condenatorio del cielo. Pero cuando Nínive escucha el mensaje y se arrepiente, el Señor también se arrepiente de esa destrucción. ¿Te das cuenta? Cuando el Señor los ve arrepentidos, la compasión de Dios entra en acción y dice, no puedo destruir a esta gente porque está arrepentida, aunque merecen la destrucción. Esto es lo que decía David, cuando decía, Señor, tú no rechazas un corazón contrito y humillado, sin importar que tal vez sea un corazón culpable,
Pero si se humilla, Dios es compasivo con él. Y esto nos muestra que Dios ama por encima de todo lo demás. Él pospone sus juicios contra el pecado mientras suplica a los pecadores que se arrepientan. ¿Vieron el mensaje de Jesús? Cuando Él llega, viene con este mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un mensaje de amor. Le está diciendo al ser humano: no sigan por el camino por el que van, que los lleva a una destrucción segura. Arrepiéntanse, porque hay un Dios que está acercándose a ustedes, que es conmovido por el arrepentimiento. Entonces, aprovechen que están frente a un Dios de amor y no sigan por ese camino. Arrepiéntanse, que hay salvación para ustedes. Hermanos, esto debemos entenderlo y agradecerlo. Gracias, Señor, porque aún en medio de mis errores, tú estás impulsándome al arrepentimiento. Aunque yo merecería ser castigado, tú no quieres hacerlo así. Y por eso me enseñas que el camino del arrepentimiento es el camino que me da acceso a la misericordia y salvación de Dios. ¿Está bien? El amor divino no solo mantiene a raya la ira divina, sino que atrae también al pecador y demuestra que Dios es justo cuando finalmente condena. Claro, ¿por qué? Porque aquella persona que termina siendo condenada no puede decir que no tuvo oportunidades de parte de Dios para arrepentirse y cambiar de camino. Todo aquel que termina siendo condenado no solamente tiene que entender que es condenado por su pecado, sino que además tiene que entender necesariamente que rechazó vez tras vez las oportunidades que Dios le dio para arrepentirse. Hermanos, el amor de Dios nos guía al arrepentimiento para obtener de Él tiempos de misericordia, de paz, de socorro, de ayuda, de consuelo. ¿Se entiende? Dios es amor, hermanos, y Él nos está amando desde el día en que pensó en nosotros, allí en la eternidad. Así que más allá de lo que estés viviendo, de lo que estés pasando, nunca dudes de que Dios te ama. Y esto te va a ayudar a entender la vida de una mejor manera, de la manera correcta, porque Dios es amor y ninguna otra cosa le va a dominar más que el deseo de expresar ese amor a aquellos que le buscan. Ahora, tengo una pregunta para dejarte y que podés hacértela vos mismo y trabajar esto en oración delante de Dios, y es la siguiente: ¿cómo podés crecer en el conocimiento del amor de Dios? ¿Qué te parece que podés hacer para darte cuenta que Dios te ama y que Dios es amor? ¿Cómo podés trabajar esto en tu vida? Porque es absolutamente necesario que cuando nos acercamos a Dios lo entendamos de la manera correcta. Y la manera correcta de entender a Dios es entenderlo de esta forma: Dios es amor. Así que si todavía no lo sabes, es momento de que lo sepas. De mi parte te mando un saludo enorme. Pronto nos volvemos a encontrar y espero que el Señor te bendiga en todo.